2023. Y hoy le seguimos dando gracias porque nos ha permitido terminar un año con luchas, pruebas, altibajos, con enfermedad, quizás muchas veces arrastrando la cobija, pero hasta aquí el Señor nos ha permitido llegar y estamos contentos, estamos dichosos porque pues bueno, ya es el último jueves, estamos en el mes de diciembre, un mes fresquecito. Dicen los que saben o los que no saben que cómo es el clima en Texas. Solo los que vivimos aquí en Texas sabemos cómo es el clima. De repente está haciendo un calor que Dios guarde y de repente está haciendo un frío y mañana a lo mejor podemos hasta amanecer con nieve afuera de la casa, pero bueno, gloria a Dios, amén. Y antes de comenzar quiero compartir el versículo del día. Es Efesios 6:10. Es un versículo corto, poderoso y de mucha bendición. Y bueno, conforme a terminando el año y empezando un nuevo año, yo sé que vamos a estar revestidos de la armadura de Dios los 365 días del año, los 7 días de la semana y las 24 horas del día y todo el día, toda nuestra vida hasta que Cristo venga. Y dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Es el versículo del día de hoy. Y bueno, antes de comenzar, enviamos un fuerte y caluroso saludo a todos nuestros hermanos que nos están sintonizando en diferentes lugares, ya sea aquí alrededor de Garland, alrededor del estado, alrededor de la nación, o a lo mejor están en México, en Centroamérica. Declaramos una palabra de bendición y declaramos que la presencia de Dios está con ustedes este día, amén. Y bueno, algo que el Señor me ponía a compartir con ustedes hoy, la última enseñanza, la última reflexión de este año, y yo sé que va a ser de mucha bendición para empezar el año 2024, es servir a Dios en gracia y sabiduría, sirviendo a Dios en gracia y en sabiduría. Y algo que decía una hermana, dice: ¿qué fue lo que Salomón le pidió a Dios? No le pidió riquezas, no le pidió cosas personales, no le pidió cosas materiales, no le pidió nada para él. Lo único que él le pidió fue sabiduría para poder seguir reinando conforme a la voluntad de él. Entonces, servir a Dios en gracia y sabiduría. Se puede escuchar algo simple, algo sencillo, pero yo quiero que esta pequeña enseñanza, reflexión sea de mucha bendición y más para usted si es que está sirviendo dentro de alguna congregación. Dice que Dios ha puesto sobre nuestros hombros y quiere poner esta palabra, esta gracia y sabiduría sobre cada uno de nosotros. Y para entenderlos el significado de una mejor manera, vamos a ver lo que quiere decir sabiduría. Y dice que sabiduría es el conocimiento dado por Dios a través de su palabra. Y algo que a veces nos cuesta como hijos de Dios, como cristianos, y aún una tarea que una maestra del ministerio infantil donde uno está sirviendo nos dejó a todas las maestras, es aprendernos todos los libros del Antiguo y del Nuevo Testamento, porque muchas veces somos buenas para decir, para imponer, pero ¿qué hay de nosotras? Y dice: a ver, ¿quién de las que estamos aquí nos sabemos todos los libros del Antiguo Testamento y todos los libros del Nuevo Testamento? Y pues solamente una valiente fue la que se paró y los dijo, y a lo mejor no los dijo en orden, pero fue valiente en pasar al frente y decirlos. Entonces, ¿y cómo queremos nosotros tener la sabiduría si a veces nos cuesta leer la palabra? A veces como que nos da pereza, a veces como que nos da flojera. Y algo que yo les compartía ese día, días atrás, a unas hermanas también, es que a lo mejor hay cristianos que no leen, que no saben leer, pero gloria a Dios por la tecnología, que ya usted puede bajar la aplicación de la Biblia en audio. Gloria a Dios. ¿Cómo puedo obtener sabiduría? A través de su palabra, el cual ha de aplicarse a toda nuestra vida, para que mi vida sea conforme y se amolde a la voluntad de Dios.
Es poner en acción la teoría bíblica, haciendo de ella una realidad de una forma correcta, en el momento preciso y en diferentes situaciones que como hijas de Dios vamos a enfrentar. Dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, y ese temor, respeto o reverencia conduce a la práctica de sus mandamientos. Sabiduría es vivir a la manera de Dios. ¿Cómo estamos viviendo usted y yo en este tiempo? ¿Estamos viviendo a la manera de Dios o a mi manera, a mi voluntad? Sirviendo a Dios en gracia y en sabiduría. ¿Qué es la gracia de Dios? Es un regalo divino que transforma vidas. En esta enseñanza vamos a explorar la riqueza y el alcance de la gracia de Dios. Vamos a sumergirnos un poquito en diferentes versículos para comprender cómo este regalo inmerecido impacta nuestra relación con Dios y en la gente que nos rodea. La gracia inspira el servicio. Dice, cuando Pablo conoció a Jesús, fue transformado. Todos los que lo conocían, incluso los apóstoles, fueron testigos de cómo la gracia de Dios transformó a un hombre con una mentalidad intolerante y llena de odio en uno de los mensajeros más fieles del Evangelio, Pablo. A partir de ese momento decidió dedicar su vida al servicio de los demás, dando a conocer el Evangelio de Jesús tanto a judíos como a gentiles. El verdadero servicio a Dios y a los demás nace de un corazón renovado como respuesta al amor de Dios. Sirve a Dios y a los demás porque estás agradecido por la gracia y amor sin igual que Él te da. Así vivió y sirvió nuestro Señor, así debemos procurar hacerlo nosotros. En Marcos 1:13 dice, y estuvo ahí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás y estaba con las fieras y los ángeles le servían. Servir, ser un anfitrión, ayudar, servir, ministrar, es el primer pasaje. Dice que los ángeles ayudando a Cristo luego de su tentación. Y más adelante se refiere también a mujeres que servían a Jesús o a personas que servían a Jesús en su ministerio terrenal. La palabra encierra significados. Dice, todo creyente, todo aquel que cree en Jesús es un servidor. Y dicho servicio ha de llevarse a cabo con sabiduría, según donde usted y yo estemos sirviendo dentro del ministerio. Dice que Dios nos ha asignado a cada uno. Servir sin sabiduría nos va a llevar a una religiosidad y no vamos a servir de una manera adorando. Vamos a servirlo de una manera a nuestra manera. Colosenses 3:17 dice, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias al Padre por medio de Él. Dice, Dios desea que cultivemos un carácter, el de Jesús, el cual se manifestará en nuestras relaciones familiares, sociales y en la iglesia. Tenemos que servir a la manera y conforme al carácter de nuestro Señor Jesús. ¿Cómo servimos a Cristo? Aprendiendo a ser como Él, imitando lo que Él hizo. ¿Cómo servimos a Cristo? Y yo le voy a leer aquí Mateo 11:29. Y dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Cómo servimos a Cristo? Hay palabras
o hay acciones que nos hacen no servir a la manera de Él. Muchas veces vamos a estar pasando situaciones, circunstancias que el mismo Señor nos va a permitir que pasemos. Enfermedad, procesos, angustias, tristeza, tribulación, pero ¿cómo estamos sirviendo usted y yo? ¿A la manera de Él o a nuestra manera? Jesucristo tiene que ser nuestro ejemplo perfecto. Muchas veces miramos a Jesús como una persona que solamente está en el cielo. Muchas veces podemos pensar que Él llegó directamente a la presencia, pero Él fue una persona de carne y hueso que vivió 33 años en esta tierra, que fue nacido de un vientre, de una madre, de una mujer, que fue un niño, que fue un adolescente, que fue un joven, fue un hombre. Y no nos damos cuenta de que Él también sirvió dentro de su ministerio, pero también estaba sometido bajo la voluntad y la autoridad de sus padres terrenales. La vida de Cristo es el ejemplo por excelencia. Dice Lucas 2:52, y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. ¿Y qué quiere decir? Que el Hijo de Dios encarnado no saltó etapas ni buscó atajos, vivió como la humanidad, fue creado para vivir, solo que Él lo hizo a la perfección. A la perfección. Dice, durante la etapa de su niñez hasta su aparición pública, ¿estaba Cristo en el ministerio o no? Sí lo estaba. Podríamos preguntarnos, en el ministerio, ¿y no era su ministerio predicar, salvar, sanar, echar fuera demonios? Sí, pero estas cosas eran parte del mismo. Durante los 30 años que vivió tras bastidores, tras las cortinas, también ministró. Su obediencia perfecta en nuestro lugar incluyó todas las etapas de su vida. Ministró cuando obedeció a sus padres y estaba bajo la voluntad y la tutela de ellos, cuando ayudó a su madre a cuidar a sus hermanos o en algún quehacer doméstico. Él también hacía quehacer. Cuando hacía los muebles junto a su padre, cuando se conducía rectamente de modo que los demás tenían una buena opinión de él. Jesús creció en gracia y sabiduría, agradando a Dios en todo. Estamos en un tiempo, estamos en una generación donde, donde Dios lo que quiere es que le sirvamos en gracia, en sabiduría, que seamos rectos, que seamos justos, que seamos obedientes. Dios no pide mucho, Dios pide poco, pero lo poco para servir en gracia y en sabiduría nos cuesta dárselo a Él. Hay peligros y obstáculos para no perseverar en la gracia y en la sabiduría. Y este es falta de obediencia. Sutil e imperceptiblemente el mundo, sus afanes, sus actitudes nos van ahogando la palabra con preocupaciones. Cuando despreciamos ese don y no buscamos avanzar en obediencia, no estamos perseverando en la gracia. Y algo que yo les compartía a las maestras, a unas mujeres, a unas hermanas, es de que cuando estamos pasando por situaciones, por circunstancias, por enfermedad, problemas familiares, la familia, los hijos, tantas cosas, lo que menos hacemos es buscar refugio en la palabra de Dios. Somos humanos, somos hispanos, y algo que la cultura hispana no tiene o no tenemos o nos cuesta es que no somos lectores. Y algo que tiene la gente o la cultura americana es que se basan demasiado en la palabra de Dios. Tienen su tiempo, tienen su devocional, pero a nosotros como hispanos nos cuesta, y a veces ponemos por prioridad mejor otras cosas que estar leyendo o buscando algún consejo a través de su palabra.
¿Cuáles son algunos obstáculos para no perseverar en la gracia y en la sabiduría? Que no hay una evidencia de cambio. Cuando pasa el tiempo y mi antigua manera de vivir no cambia, eso da una evidencia que mi corazón no se ha ido transformando a la imagen de Cristo. Por tanto, mi vida no muestra que he sido redimida y lavada por la sangre de Cristo. No estoy creciendo espiritualmente, no estoy perseverando. Y esa fue una palabra que el día de ayer Dios trajo a nosotros, perseverar. Ayer platicando con un hermano me decía, fulanito se fue, sultanito se fue y perenganito se fue. Le digo, wow, gloria a Dios. ¿Por qué? Me dice, uno que ya no aguantó, que necesita trabajar, el otro está en otro estado junto con su hermano, están trabajando en una empresa, en una fábrica, están trabajando de noche, están trabajando bajo la voluntad de un jefe secular. Yo les he dado palabra, yo les he dado consejo, yo les he dado la solución, pero ellos prefieren seguir su voluntad, y eso es porque no hay una evidencia de cambio, porque están todavía acostumbrados a la vieja manera de vivir, o a lo mejor no han sido ni siquiera renovados, o no se han permitido ser transformados. Y todo es a causa de ¿qué? A causa de que no leen la palabra de Dios, de que les cuesta. Y muchas veces tú puedes estar frustrado, puedes estar agobiado, puedes estar triste, cansado, hasta deprimido, y tú al momento de abrir la palabra y leer un versículo, te vas a dar cuenta de que Dios está hablando a tu vida. Conforme sea tu necesidad, va a ser la palabra y la respuesta que tú vas a encontrar en su palabra. Peligros y obstáculos para no perseverar en la gracia. Cuando la gente se acomoda al pecado. A esto llamamos endurecimiento, frialdad, sequía espiritual, distanciamiento. Nos acostumbramos a decir que hemos recibido al Señor, pero a nuestra manera de vivir, la forma en la que hablamos, la gente o los lugares a donde vamos, las cosas que miramos, caemos en lo que se llama hipergracia. No hay preocupación por el pecado o el arrepentimiento. Tampoco vivo el proceso de santificación y sigo viviendo a mi vieja naturaleza sin cambio en mi carácter. Vivo como se me da la gana y no vivo bajo obediencia. Si es así, debemos estar y venir a su presencia, autorreflexionar, hacer un autoexamen y pedir al Señor en oración que nos revele si en verdad somos creyentes, somos hijos de Él. Pedir perdón con arrepentimiento genuino y que nos ayude a perseverar en su gracia. Hechos 13:43, se lo voy a leer rápidamente y dice, fíjese cómo Dios es tan sencillo. Dice, y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes habiéndoles les persuadían a que perseveren en la gracia de Dios. Pablo y Bernabé les recordaba a los seguidores de Cristo a perseverar en la gracia. ¿Qué tan importante es perseverar en la gracia de Dios? Nunca debemos renunciar a Cristo ni endurecer nuestro corazón. Si nos desviamos y nos apartamos, Él nos da la salida para regresar una vez más. ¿Cuánta gente no en este tiempo se ha apartado de los caminos de Dios? Y por más que se quiera apartar, siempre va a encontrar a alguien que le va a dar el retorno a sus caminos una vez más. ¿Qué es lo que tengo que hacer para perseverar? Cree y no te avergüences. Recibe instrucción. Busca ser una discípula.
o ser un discípulo. Busca ser un seguidor de Cristo. No temas burladores, ni opositores, perseguidores que no creen o perseveran. Mateo 5:11 dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. ¿Qué es lo que tengo que hacer para perseverar en la gracia y en la sabiduría? Perseverar. Hay gente que te va a ayudar a crecer en fe, en conocimiento, en ayudarte a examinarte cómo vas creciendo, ser discípula. Perseverar es no pelear solo. Perseverar es tener a alguien que va juntamente contigo ayudándote. Aunque tu cuerpo sufra y tu mente te diga detente, persevera. La gracia de Dios está disponible para todos. Cuando vengan las dificultades, corre más rápido, mantente cerca de la palabra, que esta palabra bendita te va a sustentar. Cuando mi fe es vana, vivo de lo banal. Cuando no hablo cosas profundas, hago a Dios pequeño. ¿Está Dios en medio de mis conversaciones? ¿Está Dios en los lugares a los cuales yo voy? Me pregunto a menudo qué haría Dios en esta situación. ¿Le agrada a Dios esta gente con la que me rodeo? Dios siempre está contigo. La gracia de Dios y su sabiduría es tierna y Dios nos va a ayudar a perseverar. Esta es una corta enseñanza, reflexión. Dios nos va a ayudar a perseverar para poder servir a Dios en gracia y en sabiduría.